Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al curso propedéutico de preparación en línea para el ingreso al programa de maestría en Ciencias Computacionales 2018. Mi nombre es Saúl Solorio Fernández y junto con mi compañero Grigori, que está aquí presente, vamos a auxiliarlos y asesorarlos en lo que respecta a la materia de matemáticas discretas. Pero antes, y justamente hoy vamos a comenzar con el primer tópico de esta materia, el cual trata sobre teoría de conjuntos. Pero antes de iniciar formalmente con esta sesión, me gustaría ver si hay algunas preguntas en el foro, nuevas. ¿No hay? Bueno, creo que no ha habido preguntas. Las preguntas que están son las del año pasado, precisamente, que igual les pueden servir. Les recomiendo que consulten cada una de estas preguntas que se hicieron el año pasado, les puedan servir. De todas maneras, conforme vayan teniendo dudas, las pueden ir ustedes externando y posteando en la plataforma para que nosotros podamos contestarlas a la brevedad. Okay. Bueno, si no hay preguntas por lo pronto, voy a comenzar con el primer tópico del temario de matemáticas discretas, el cual trata sobre teoría de conjuntos. Bien, vamos a comenzar precisamente con la definición de lo que es un conjunto. Un conjunto se dice que es una colección desordenada y bien definida de elementos. A los elementos de un conjunto se les suele llamar también objetos o miembros de ese conjunto. Esta definición está basada en la que dio George Cantor en 1895. Como ustedes sabrán, George Cantor es el padre de la teoría de conjuntos. Ahora, ciertos aspectos importantes de los conjuntos que vale la pena mencionar están plasmados en esta parte de la diapositiva. Nos dice que en un conjunto el orden de los elementos no tiene importancia. ¿Okay? Esto quiere decir que nosotros podemos cambiar o permutar los elementos de un conjunto y este seguirá siendo el mismo conjunto. Además, el adjetivo bien definido, el cual fue dado acá en la definición, implica que cualquiera que sea el objeto considerado, se pueda determinar si está o no está en dicho conjunto. A eso se refiere la palabra bien definido, el concepto bien definido. Y bueno, como ustedes podrán imaginarse, el concepto de conjunto es una de las concepciones más importantes en la matemática, dado que a partir de los conjuntos se pueden formular estructuras matemáticas más complejas. Con base en los axiomas y conceptos de los conjuntos podemos formar estas estructuras. Bien, se utilizan letras mayúsculas como la A, B, C, las primeras letras del alfabeto, para representar estos conjuntos, y las letras minúsculas para precisamente los elementos. Entonces, dado un conjunto A, que se escribe X pertenece a, si X es un elemento de ese conjunto. Por el contrario, un elemento Y no pertenece a ese conjunto A, si Y precisamente no es un elemento de ese conjunto. Tenemos una definición: dos conjuntos son iguales si, solo si, tienen los mismos elementos. Y tenemos aquí un ejemplo, el ejemplo conformado por el conjunto que tiene elementos 1, 2 y 3 es igual al conjunto que tiene por elementos 3, 1 y 2. Esto por el orden. Si ustedes ven aquí, este conjunto es el mismo que este, simplemente los elementos están en diferente orden, pero sigue siendo el mismo conjunto. De igual manera este otro conjunto, son los mismos elementos que están acá, pero repetidos algunos. Sin embargo, sigue siendo el mismo conjunto. Y así para el siguiente conjunto. Esto quiere decir, recapitulando esta primera parte, que
pues un elemento, un conjunto, pues no tiene orden y además no importa que los elementos se repitan. Un conjunto se puede determinar enlistando sus elementos entre llaves. Ok. Bueno, básicamente para determinar un conjunto existen dos formas de hacerlo. La primera es determinación por extensión y la segunda es determinación por comprensión o determinación intencional. La primera básicamente consiste en enumerar uno por uno los elementos de dicho conjunto. Y la segunda consiste básicamente en describir ciertas propiedades o cierta propiedad que cumplen los elementos del conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, el cual está conformado por 5 elementos, los primeros números naturales. Y este mismo conjunto lo podemos denotar de igual manera como el conjunto de todas las X tal que X es un entero. Y además X se encuentra en el intervalo cerrado de 1 a 5. ¿Okay? Noten ustedes que es exactamente el mismo conjunto, simplemente la determinación es diferente. Cuando se trata de un problema particular, siempre vamos a hablar de un universo o un conjunto universal, U, del cual se derivan todos los conjuntos. A este conjunto universal también se le suele conocer como espacio muestra o espacio muestral, dependiendo del área. ¿Okay? Y tenemos aquí un ejemplo. Para el conjunto universo dado por los primeros 5 números naturales, si consideramos un conjunto A y un conjunto B, tal que B es igual a todas las X, tal que X cuadrada pertenece a este conjunto universal, los elementos de B, ¿quiénes serán? Bueno, los elementos de B serían los números 1 y 2, dado que los cuadrados de estos números son precisamente el número 1 y el número 4 que están dentro del conjunto universal. Okay. Se le llama cardinalidad. Otro concepto muy importante en la teoría de conjuntos es la cardinalidad de un conjunto A y se denota por 2 barritas y el conjunto dentro. ¿Okay? ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? Bueno, la cardinalidad de un conjunto es el número de elementos precisamente que contiene ese conjunto. Si tenemos A y B, que son conjuntos disjuntos, entonces la cardinalidad de su unión va a ser igual a la cardinalidad del primer conjunto, es decir, A, más, aquí es un más, perdón, la cardinalidad del conjunto B. ¿Okay? Y de manera general, la cardinalidad para las uniones y las intersecciones estará dada por lo siguiente. La cardinalidad de la unión de dos conjuntos A y B más la cardinalidad de la intersección de esos mismos conjuntos estará dada por la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. ¿Okay? De esta formulita podemos deducir otra muy interesante que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, tenemos que A unión con B será igual, si pasamos aquel término de este lado, tenemos que A, la cardinalidad de A más la cardinalidad de B será igual a esta expresión A unión con B. ¿Okay? De igual manera, si espejo el otro término, A intersección con B, será igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A unión con B. ¿Okay? Bien. Ahora ¿con cuál? Sí, por favor. Gracias. Prosigamos. Un conjunto contable es aquel cuya cardinalidad es igual a la de los números naturales. En otras palabras, un conjunto contable es enumerable.
Ahora, un conjunto contable puede ser bien finito o infinito. ¿Okay? En el caso de que el conjunto sea infinito, su cardinalidad va a estar dada por esta letra, la cual es la primera letra del alfabeto hebreo, llamada Aleph, parece. Entonces dice Aleph sub 0. ¿Okay? Esta es la cardinalidad comúnmente de los números naturales. Entonces tenemos los enteros z son contables. El conjunto de los enteros z es un conjunto infinito, pero sin embargo es contable debido a que existe una correspondencia biunívoca entre este conjunto y los números naturales. Ahora, se observa que si es finito el conjunto, entonces es seguro contable, pero si el conjunto es infinito, pues no es seguro que sea contable. Tal es el caso de los números reales, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, un conjunto incontable o no contable es aquel que no es contable. Y precisamente su cardinalidad es mayor a la de los números naturales, es decir, mayor a Aleph sub 0. Pero no necesariamente mayor a Aleph sub 1. ¿Okay? Ejemplo, tenemos a los números reales, son incontables. ¿Okay? Aquí, como nota, se menciona que uno de los grandes problemas en la teoría de números es la demostración de la cardinalidad de los números reales. Aunque, bueno, en teoría en análisis numérico, en análisis matemático, perdón, se suele decir que la cardinalidad de los números reales es Aleph sub 1. ¿No? Pero esto no está demostrado. Okay. Subconjuntos. Bueno, un subconjunto B se dice que es subconjunto de A si, solo si todo elemento de A es también un elemento de B. Es decir, B es subconjunto de A o A es superconjunto de B si, solo si, para todo X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Si esta cuantificación es verdadera, entonces tenemos que B es subconjunto de A. Ahora, si existe algún elemento de A que no está en B, B se denomina subconjunto propio de ese conjunto, en este caso de A. Y se denota de esta manera. B es subconjunto propio de A o A es un superconjunto propio de B. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el conjunto A formado por manzanas y peras y tenemos un conjunto C de este lado formado únicamente por peras, y tenemos un subconjunto B. Este subconjunto B es claramente un subconjunto de A, como ustedes pueden ver. Los elementos de B también pertenecen a A. Pero no nada más eso, este subconjunto B es un subconjunto propio de A, dado que existen algunos elementos de A que no están en B. ¿Sí? Ahora bien, para los conjuntos A y B del universo U, puede suceder que A no sea un subconjunto de B. En este caso, eso se expresa de esta manera. A no es subconjunto de B y tiene lugar cuando hay algún elemento en A, tal que no está en B. Es decir, si se cumple la siguiente expresión. A es subconjunto de B si y solo si existe un X en A y además ese X no está en B. Si esta cuantificación existencial es verdadera, entonces decimos que A no es un subconjunto de B. Aquí tenemos un ejemplo. El subconjunto C, precisamente, no es un subconjunto de A, dado que existe algún elemento en C que no está en A. ¿Okay? De hecho, los 4 elementos en C no están en A. Por lo tanto, C es un subconjunto no es un subconjunto, perdón, de A. Teorema. Decimos sea A y B subconjuntos de un conjunto universal. Entonces, A es igual a B si, solo si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. ¿Okay?
Teorema. Tenemos A, B, C, subconjuntos de un conjunto universo. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C por la propiedad transitiva. Por otro lado, si A es subconjunto propio de B y B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C, subconjunto propio de C. Asimismo, si A es subconjunto de B y B es subconjunto propio de C, tenemos que A es subconjunto propio de C. Si A es subconjunto propio de B y B es subconjunto propio de C, A es subconjunto propio de C. La demostración se la vamos a dejar como ejercicio. Existe en el concepto del conjunto nulo o vacío. ¿Okay? ¿Cuál es el conjunto vacío? Bueno, es aquel que no contiene elementos y se denota por la letra griega phi, o llaves no conteniendo ningún elemento. ¿Okay? Ahora, la cardinalidad del conjunto vacío siempre va a ser 0, debido a que el conjunto vacío no tiene ningún elemento. Pero aquí existe muchas veces alguna confusión y decimos que el conjunto que contiene el elemento 0 es diferente de vacío, porque precisamente este conjunto tiene un elemento, el 0. Además, tenemos que el conjunto vacío es diferente del conjunto que contiene el conjunto vacío, pues el conjunto que contiene el conjunto vacío es un conjunto con un elemento, precisamente el vacío. Hay que tener cuidado con esas definiciones. Para cualquier universo U, sea A un subconjunto de ese universo, entonces tenemos las siguientes tenemos que las siguientes expresiones se cumplen. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Ahora, si A es diferente de vacío, entonces el conjunto vacío es un subconjunto de A. Y la última nos dice que cualquier conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Okay? Vamos a demostrar la primera aseveración. Es decir, vamos a mostrar que vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces tenemos que si vacío es subconjunto de A, en este caso, entonces se tiene que cumplir que para todo X, con X perteneciente a vacío, esto implicará que X también está en A. Pero, aquí hay un pero, como vacío, lo acabamos de decir, no contiene ningún elemento, entonces esta parte de esta cuantificación, y en concreto de esta implicación, es falsa. Vacío no tiene ningún elemento. Por lo tanto, la implicación X pertenece a vacío implica X pertenece a A es siempre verdadera, debido a que esta parte, o sea, la hipótesis de la implicación es falsa. Por tal motivo, para todo X perteneciente, para todo X, tal que X pertenece a vacío, implica que X pertenece a esta cuantificación. Esta implicación siempre va a ser verdadera, lo que completa precisamente la demostración. ¿Okay? Las demás demostraciones se dejan como ejercicio. Sean A y B conjuntos de un conjunto universo, la unión de A y B es el conjunto que contiene a todos los elementos que pertenecen solo a B o a ambos conjuntos. Vamos a comenzar aquí con la primera operación, que es la unión. Lo que acabo de leer lo puedo expresar de la siguiente manera. A unión con B es igual a todas las X tal que X está en A o bien X está en B. Algunas de las implicaciones de la unión es que no hay exclusividad
Si ocurre A, entonces ocurre la unión de los dos conjuntos, y si ocurre B, también ocurre la unión de los dos conjuntos. Y en diagramas de Venn lo podemos ver de la siguiente manera. La unión de dos conjuntos, consideremos que el conjunto A está de este lado, el conjunto B de este otro lado. Entonces la unión pues va a ser precisamente toda esta parte, ¿no? Ok. La unión de los dos conjuntos. Ahora, la intersección. Sean A y B conjuntos de un conjunto universo U. La intersección de A y B es el conjunto que contiene aquellos elementos que están tanto en A como en B. Es decir, intersección de A es igual a todas las X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Algunas de las implicaciones es, si ocurre la intersección, entonces ocurre A y B. La intersección de un conjunto es claramente los elementos comunes entre ambos conjuntos, que vendría siendo esta parte de acá, en el caso de que tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces, los elementos comunes de ambos conjuntos estaría dado por esta parte, la parte sombreada. Dados dos conjuntos, la diferencia de A y B, denotada por A barra invertida o A menos B, es el conjunto que contiene aquellos elementos que están en A, pero no están en B. Es decir, A menos B es igual a todas las X tal que X está en A y además X no está en B. ¿Cuáles son estos elementos? Pues serían todos los que están en A y que no están en B. B son todos estos elementos de acá, y A sería de este lado. Vamos a ver, aquí está. Serían todos estos elementos que están de este lado. ¿Okay? Esta sería A menos B. Esta parte sombreada. Ahora, existe otra diferencia. La diferencia simétrica de A y B, la cual se denota A nabla B o de esta manera. Y es el conjunto que contiene aquellos elementos que bien están en A o bien están en B, pero no en ambas. Entonces, A diferencia simétrica B es el conjunto que está compuesto por todas las X tal que X pertenece a A, unión X pertenece a U, pero X no pertenece a su intersección. Esto se puede ver en el diagrama de Venn como los elementos que están en esta parte de acá. Quitamos los elementos de la intersección, entonces estarían dados por los elementos que están en la parte sombreada. Estos no se cuentan. Entonces, eso sería la diferencia simétrica de A con B. Dos conjuntos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes si no contienen objetos comunes, es decir, si su intersección es vacía. A y B son disjuntos si A intersección con B es vacío. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos al conjunto A y al conjunto B, no se intersectan, por lo tanto, son disjuntos. Algunas de las implicaciones: si ocurre A, entonces no ocurre B. Si ocurre B, entonces no ocurre A. Son complementarios. Teorema: si S y T son conjuntos de un conjunto universo, la unión de S con T será igual a la diferencia simétrica de S con T si solo si los conjuntos son disjuntos. Sea U el conjunto universal, el conjunto complementario o complemento de un evento A en ese conjunto universal, denotado de estas tres maneras, es el complementario de A con respecto a U, es decir, U menos A. En otras palabras, el complemento de un conjunto A es si está conformado por todas las X tal que X
pertenece al conjunto universo, pero X no está en A. En este caso, si tenemos un conjunto A, su complemento pues va a estar dado por todos los elementos que están fuera del conjunto A. Es decir, universo menos A. Entonces serían todos estos de acá. Ok. Entonces, este sería el complemento de A. Bien. Bien. Hasta aquí terminamos con la parte de los conceptos básicos en teoría de conjuntos. Ahora me gustaría realizar junto con ustedes algunos ejercicios que preparé para esta clase. Todo esto tiene que ver con lo que vimos ahorita y vamos a resolver uno por uno. A ver, vamos a enumerar por extensión los miembros de los siguientes conjuntos. Inciso A. El conjunto de todas las x tal que x está en los reales y x cuadrada es igual a 1. ¿Cuál será este conjunto? Bueno, pues sería el conjunto dado por el conjunto menos 1, el conjunto dado por aquel que tiene como elementos menos 1 y 1. ¿Okay? Dado que si yo elevo al cuadrado menos 1, me va a dar 1. Si yo elevo al cuadrado 1, me va a dar 1. Entonces está dentro de este conjunto. Inciso B es aquel dado por x cuadrada tal que x pertenece al conjunto de los enteros positivos y x cuadrada es menor a 100. ¿Okay? Entonces, este conjunto estará dado por los elementos conformados por el 1. Vamos a ver aquí. Conjuntos de los elementos conformados por precisamente el 0, claro está, el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49, el 64 y por último el 81. Noten ustedes que todos estos números son los cuadrados menores a 100. Ahora, el inciso C está conformado por todas las x tal que x pertenece al conjunto de los números enteros y tal que x cuadrada es igual a 2. ¿Cuál será este conjunto? Bueno, pues en realidad no hay ningún número en los enteros que al elevarlo al cuadrado me dé 2. Entonces sería el conjunto vacío. ¿Ok? Pasémonos al siguiente ejercicio. Dice, usa notación por comprensión para dar una descripción de los siguientes conjuntos. El primero, el inciso A, ¿cómo quedaría? Bueno, el inciso A quedaría de la siguiente manera. Y sería, básicamente, aquel conformado por 3x, tal que x pertenece a z más, coma, y x es menor o igual con 4. ¿Okay? Esto sería para el primer inciso. El segundo inciso. Tenemos que esta sucesión de números, entonces este conjunto por comprensión estará dado por todas las x, tal que x pertenece al conjunto de los enteros y además
el valor absoluto de x es menor a 4. Esto es igual también, como si yo dijera x tal que x pertenece a los enteros y x se encuentra en el intervalo de menos 3 a 3. Es lo mismo, ¿no? Y por último, este conjunto, denotado por comprensión, estará dado por las x cúbicas, tal que x pertenece a los enteros. ¿Ok? Con esto consultamos los primeros dos ejercicios. Dice, determina si cada uno de estos pares son iguales. Vamos a ver. El primero es verdad. Verdadero, ¿no? Dado que el elemento 1 está en el segundo conjunto, el elemento 3 también y el elemento 5 también. El segundo, el conjunto que contiene al conjunto que contiene el elemento 1 es igual al conjunto que contiene al elemento 1, el conjunto que contiene el elemento 1. ¿Son iguales? ¿Sí o no? Pues esto, evidentemente, es falso, ¿no? No son iguales. Ahora, el conjunto vacío y el conjunto que contiene el conjunto vacío, ¿son iguales? Bueno, vemos claramente, en este caso, que también esto es falso. ¿Okay? La siguiente pregunta. Determina si cada una de las siguientes sentencias es verdadera o es falsa. ¿El elemento 0 está en el vacío? No, esto es falso. Porque pues el conjunto vacío no tiene elementos. ¿El conjunto vacío es un elemento del conjunto que está conformado por el elemento 0? No, esto es falso también, ¿no? ¿Sí? El inciso D. ¿El conjunto que contiene el elemento 0 es un subconjunto propio del vacío? ¿Qué creen ustedes? Pues esto también es falso, ¿no? La siguiente, inciso D, nos dice que el conjunto vacío es un subconjunto propio del conjunto que contiene el elemento 0. Esto, evidentemente, es verdadero, ¿no? El inciso E vendría siendo falso. El inciso F vendría siendo también falso. Y el inciso G vendría siendo verdadero. ¿Okay? Siguiente. Determina si cada una de las siguientes sentencias son verdaderas. Bueno, la primera dice, X es un elemento que está en este conjunto, esto es verdadero. El conjunto que contiene el elemento X es un subconjunto de sí mismo, pues también es verdadero. El conjunto que contiene el elemento X está en el conjunto que contiene el elemento X, esto es falso, ¿no? El inciso D, el conjunto que contiene el elemento X es un elemento del conjunto que contiene el elemento X. Esto es verdadero. Obviamente este está aquí dentro. El conjunto vacío es un subconjunto del conjunto que contiene al elemento X. Este es el inciso E. Esto es falso. El conjunto vacío está en el conjunto que contiene el elemento X.
¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Esto también es falso, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es verdadero, el inciso E. A ver, ¿puede borrar, por favor? Corroboramos ahí. A ver si A tiene que ser verdadero, B tiene que ser verdadero, C tiene que ser falso, D tiene que ser verdadero, E es verdadero, obviamente lo dijimos hace rato, y F tiene que ser falso. ¿Ok? Bien. Bueno. Vamos a dejar algunos ejercicios para que ustedes los realicen. Los restantes los vamos a dejar como ejercicios de tarea para que darle paso a mi compañero Grigori y que pase a exponerles lo que sigue del temario, ¿no? Adelante, Grigori, si quieres. No sé. Son del 7, de hecho, del 6 al, tenemos el 12, del 6 al 12, estarían los ejercicios que serían ustedes. Así, buenas tardes, mi nombre es Grigori y vamos a continuar con los temas de conjuntos. Que también, como si con conjuntos se definen unas operaciones, como vemos que nos explicó el ponente anterior, que podemos con los dos conjuntos. Pero también les podemos hacer operaciones, definir sobre múltiples conjuntos. Por ejemplo, como si tenemos un conjunto de índices y que este es el conjunto de los números enteros positivos. Y también como si podemos decir que la operación de unión de múltiples conjuntos con el i se define como unión de conjunto A1 con unión con conjunto A2 con conjunto A3 y así, etcétera. Como si, o también podemos escribirlo así como unión de conjuntos AI, donde i es de 1 al infinito. Y lo mismo podemos como si ya decir para la intersección de los conjuntos, de múltiples conjuntos que estamos definidos por los índices. Y también como si vamos a ver como si un ejemplo, como si tenemos un conjunto de índices que es de 3 a 7 y para cualquier índice que pertenece a este conjunto tenemos que el conjunto AI está definido como el conjunto que contiene elementos de 1 sí, así, gracias, como de 1 a i. Y como si tenemos la unión de los conjuntos por el índice de i, que es definir como unión de 3 a 7, como si conjuntos a it. Y que también si lo escribimos en una forma explícita, que va a ser como unión de conjunto A3 con conjunto A4, con conjunto A5, con conjunto A6 y con conjunto A7. Y esto nos como si resulta en conjunto que contiene los números de 1 a 7. Y si hacemos como si la intersección de estos todos conjuntos, que vamos a ver que son como si nos da que el conjunto que contiene los números de 1 a 3, que pertenecen a todos los conjuntos definidos. Y como si vamos a ver como si otro ejemplo, que si tomamos un índice de 3 a 6, de 3 a 6, y como si ya y el conjunto 3 contiene las figuras que tienen 3 ángulos, el conjunto A4 contiene figuras que tienen 4 ángulos, A5 con 5 ángulos y A6 con 6 ángulos. Tenemos que, como si unión de todos estos conjuntos, van a ser todas las figuras de 3, 4, 5 y 6
ángulos. Y la intersección de estos conjuntos va a ser un conjunto vacío, porque como si ya las figuras pertenecen solo a un conjunto y no a todos. Y tenemos un teorema que también es como si una ley de Morgan generalizada, que tenemos un conjunto de índices y para cada índice en este conjunto tenemos que el conjunto A y T pertenece como es un subconjunto de un conjunto universal. Y que la ley de Morgan tenemos que hace falta que el conjunto complementario del unión de estos conjuntos se va a hacer la intersección de los conjuntos complementarios. Y también como decía, la intersección del conjunto complementario, este va a ser una unión de conjuntos complementarios. Este como si lo vamos a ver, como si la ley de Morgan, vamos a volverlo a ver y en un poquito más adelante. Y pasamos como si a las leyes de las teorías de conjuntos. Que precisamente tenemos como si para cualquier dos conjuntos A y B que son subconjuntos de un conjunto universal, cumple alguna de estas cuatro propiedades. Que se sea que A es un subconjunto de B, que A unión B es igual a B, que A es intersección B es igual a A, o conjunto complementario de B es un subconjunto de conjunto complementario con A. Si cumple cualquiera de estas cuatro propiedades, se cumplen los otros tres. Y aquí tenemos como si ya como si vamos a ver demostración que vamos a ver si cumple propiedad A, que va a cumplir la propiedad B. Si conjunto A y B son cualquier conjuntos que pertenecen al conjunto universal y cumple por esos dos conjuntos, se cumple que el conjunto B es un subconjunto de la unión de conjunto A y B. Y tenemos como si ya de otro lado, si vemos como si un elemento X pertenece a la unión de conjunto A con conjunto B, entonces como si este X debe de pertenecer al conjunto A o al conjunto B. Pero como A es un subconjunto de B, en ambos casos tenemos que X pertenece al conjunto B. Por eso sí, como el elemento X pertenece a un A que es subconjunto de B, también pertenece al B. Y por eso, como sí, podemos concluir que A unión B forma un subconjunto de B. Y porque tenemos que el B es un subconjunto de A y B, y A unión B es un subconjunto de B, de aquí podemos, como si ya concluir, que los conjuntos son iguales. Y vamos a ver qué propiedad de la propiedad 2, que de propiedad, como si B, que sigue la propiedad C. Que si tenemos unos conjuntos A y B, para estos dos conjuntos siempre tenemos que un conjunto A es un superconjunto de A intersección B. Y como si, pero de otro lado, como tenemos que para un elemento Y que pertenece al conjunto A, y si tenemos una unión de los conjuntos A y B, que si un elemento Y pertenece al conjunto A, él se va a pertenecer a la unión del conjunto A con conjunto B. Pero porque A unión B es igual al conjunto B, tenemos que Y pertenece al conjunto B. Y de aquí podemos concluir que Y pertenece al conjunto A intersección conjunto B. Y de aquí tenemos como si que A es un subconjunto de A unión B. Y de aquí como si podemos concluir que, porque tenemos que dos propiedades, que A es un subconjunto de la intersección y la intersección es subconjunto de la A. De aquí la única forma como esto puede resultar igualdad es que si conjunto
A es igual a conjunto A unión con conjunto B. Y ahorita vamos a demostrar que de la propiedad C se sigue la propiedad D. Que tomamos un elemento Z que pertenece a un conjunto complementario de B. Y de aquí sigue que el elemento Z no pertenece al conjunto B. Y de aquí, como sigue, ¿por qué no pertenece al conjunto B? No pertenece a la intersección de conjunto B con conjunto A. Y de aquí, como así, podemos ver que el conjunto A intersección B es un subconjunto de B. Con la propiedad C, que es un conjunto A intersección B es igual a conjunto A, y que el elemento Z no pertenece a esta intersección, tenemos que el elemento Z no pertenece al conjunto A. Entonces el elemento Z pertenece al conjunto complementario de A. Y de aquí podemos concluir que el conjunto B complementario es un subconjunto de A complementario. Y por último vamos a demostrar que de propiedad D sigue la propiedad A. Tomamos un elemento W que pertenece al conjunto A y por la definición no pertenece al conjunto A complementario. Y de aquí tenemos que es B complementario es un subconjunto de A complementario. Que de aquí tenemos que porque el elemento W no pertenece al conjunto A complementario, no pertenece al conjunto B complementario. Y entonces el elemento W pertenece al conjunto B complementario. Y aquí comprobamos que cualquier elemento que pertenece al conjunto A pertenece al conjunto B, y por eso tenemos que el A es un subconjunto de B. Aquí como si comprobamos que si dos conjuntos cual sea cumplen alguna de estas cuatro propiedades, podemos decir que sí cumplen cualquiera de estas otras cuatro propiedades. Y ahorita como si pasamos a los mismos leyes de la teoría de conjuntos, que el primer ley es la ley de doble complemento, que el conjunto complementario del conjunto complementario de A es el conjunto A. La segunda ley es como ley de Morgan, que define para dos conjuntos. Tenemos que un conjunto complementario de la intersección de conjuntos A y B es igual a la unión de conjuntos complementarios. Y también tenemos que, como decía, el conjunto complementario de una intersección de dos conjuntos es la unión de conjuntos complementarios. Las leyes conmutativas, que son las leyes como decía, que A unión B es igual que B unión A. Y lo mismo aplica para intersección, que A intersección B es B intersección A, que los podemos cambiar en lugares y no, como si no van a cambiar los valores. La ley asociativa, que tenemos como si ya la ley que A unión de conjuntos B y C, que los podemos cambiar los paréntesis, pasarlos al otro lado, y hacer que primero hacemos unión de conjunto A y B, y después hacemos unión con conjunto C. Y lo mismo podemos hacer con la intersección de conjuntos, que en lugar de hacer primero intersección de conjunto B y C y después intersección con conjunto A, podemos hacer primero intersección de conjuntos A y B, y después hacer la intersección con conjunto C. La ley distributiva, que si tenemos como si ya un conjunto A que se une con la intersección de dos conjuntos, que podemos primero hacer unión de conjunto A con conjunto B, después unión de conjunto A con conjunto C, y la intersección de los dos conjuntos resultantes. Y aquí podemos hacer lo mismo si cambiamos en lugar de intersección ponemos unión, y de unión intersección, que si A hace una intersección con unión de conjunto B y C, que esto es igual a intersección de conjunto A con conjunto B, y intersección con conjunto de A y C, que son unidos. La ley de Potente, que principalmente nos dice que si A
unión A es igual a A y A intersección A es igual a A. Vamos a ver la ley de identidad. La ley de identidad nos dice principalmente que si nosotros hacemos unión con conjunto vacío, que nos queda el conjunto A. Y lo mismo que hacemos que si hacemos una intersección de conjunto A con conjunto universal, nos queda el conjunto A. Y hacemos las leyes inversas, que principalmente así como decimos que el conjunto, cómo se comporta con su conjunto complementario. La unión de conjunto con su conjunto complementario es un conjunto universal. Y la intersección de conjunto con su conjunto complementario es un conjunto vacío. Y la ley de dominación, que una unión de cualquier conjunto con conjunto universal se resulta en conjunto universal. Y lo mismo que aplicamos la misma ley, que intersección de cualquier conjunto con conjunto vacío es conjunto vacío. Y la ley de absorción, que si tenemos el conjunto A, se une con la intersección de conjunto A con conjunto B, se resulta en conjunto A. Y si conjunto A se hace una intersección con unión de conjunto A y B, este resulta el conjunto A. Precisamente aquí podemos ver que el conjunto A absorbe el conjunto B por completo. Y también como si podemos notar que las leyes de 4 a 10 se presentan por pares. Y esto como se llama los pares duales. Principalmente que una proposición de ley se puede obtener de la otra si nosotros intercambiamos el símbolo de unión por un símbolo de intersección y viceversa. Y también que si nosotros intercambiamos el conjunto universal por el conjunto vacío. Si nosotros hacemos estos como intercambios, vamos a tener una ley dual, como podemos ver, como se llama de leyes 4 a 10. Y precisamente el teorema, que es principio de la dualidad, si tenemos un teorema que se trata de conjuntos y se incluye solo los símbolos de conjunto complemento, intersección, unión y igualdad, entonces la teorema dual también van a ser un teorema de los conjuntos. Y este principio nos principalmente permite, como decir, facilitar nuestro trabajo en el momento de comprobar. Si comprobamos una de esas leyes, la otra van a quedar comprobada. Y como si aquí, como haciendo una, como si expresión, vamos a ver que la dual también se van a cumplir. Y vamos a ver como un ejercicio que vamos a demostrar que de verdad la propiedad de absorción se cumple. Por eso, como si primero vamos a demostrar que cumple para este, par como como ley del par. Y primero vamos a aplicar como si las ley de identidad. Por la ley de identidad que reemplazamos el valor A con la intersección. Pasamos que tenemos A, intersección, conjunto universal, unión con A, intersección B. Después aplicamos una ley distributiva y de aquí como si ya para sacar el A de los paréntesis. Y tenemos que A, tenemos un conjunto A que se intersecta con la unión de conjunto universal que se une con conjunto B. Y después, como si por las reglas de dominación, tenemos que el A, que se hace intersección con conjunto universal. Y aquí otra vez aplicamos la ley de identidad, y porque cualquier conjunto que se intersecta con conjunto universal se resulta en este conjunto.
Y como si tenemos que el lado de la derecha de ecuación es igual al lado izquierdo de la ecuación, por eso como si ya podemos decir que nosotros comprobamos. Así de igual forma podemos comprobar la otra ley aplicando los mismos reglas. Y el otro ejercicio es principalmente ya simplificar una expresión que podemos usar estas leyes para hacer una expresión más simple. Que ahorita como si vamos, esta expresión que primero que podemos hacer es principalmente ya quitar este, como decir, conjunto complementario usando la ley de Morgan. Y de aquí nos van a salir que es un conjunto A unión conjunto B complementario unión conjunto C complementario unión conjunto A unión con intersección conjunto B. Ahorita como si aplicamos una ley asociativa y como si principalmente para que nosotros abrimos estos 4 paréntesis para que les quitamos. Y por la ley asociativa tenemos que es una unión B, unión C, unión conjunto A. Aquí vamos a mover este elemento por la ley distributiva al otro lado. Es un B y intersección de aquí podemos como utilizar la ley de potente porque tenemos elemento A y el conjunto B complementario, Por ley de potente les podemos principalmente ya simplificar. Que nos queda conjunto A, conjunto B complementario, unión conjunto C complementario, unión de la intersección de conjunto B, C complementario. Ahorita como si abrimos estas paréntesis por la ley distributiva y que nos van a principalmente dar una expresión siguiente que A intersección B complementario intersección C complementario intersección B unión A intersección B complementario intersección C complementario, intersección C complementario. Por la ley de identidad tenemos aquí B, conjunto B complementario y conjunto B. La intersección de esos dos conjuntos es un conjunto vacío. Y de aquí tenemos que es un conjunto vacío. Vacío, unión, conjunto A, intersección conjunto B. Vacío, intersección C, vacío. Y aquí otra vez aplicamos la ley de identidad, que cualquier conjunto, unión con conjunto vacío, se da el mismo conjunto, es A, unión B complementario, intersección C complementario. Y como si tenemos que de esta expresión, que tenemos bastante larga, que es igual a la expresión que obtuvimos. De aquí no podemos simplificarla más porque cada conjunto se aparece solo una vez, por eso no podemos hacer nada más con esta expresión. ¿Y qué es un diagrama de Venn? Un diagrama de Venn principalmente los vimos en la parte anterior de la presentación, que esta es una forma gráfica de representar los conjuntos. Que el diagrama de Venn, un conjunto universal, se representa como un rectángulo y el interior del rectángulo contiene todos los elementos del conjunto universal. Y cada como si conjunto se representa a través de los como círculos o unos como si figuras cerradas.
Por ejemplo, este es conjunto A. Es conjunto B. Esta es como si una forma de, como si gráfica de representar conjuntos. Estos se llaman los diagramas de Venn. Y pasando como si más, los diagramas de Venn se pueden como si ya también ser utilizados para establecer algunas de las leyes que los vimos, y como si precisamente aquí se está mostrando cómo los diagramas de Venn se usan para establecer las leyes de Morgan. En primer parte tenemos una como si ya intersección de conjuntos A y B que corresponde al esta parte del diagrama, y tenemos como si ya una que es principalmente ya un conjunto complementario que contiene todos los elementos que no forman la parte del conjunto. Y aquí tenemos, como dice aquí, ya demostramos la parte izquierda de la ecuación. Y vamos a ver la parte derecha, que el primero tenemos que es un conjunto complementario al conjunto A, que entonces todos los elementos que no forman parte del conjunto A. Que son así ya marcados. Y unión con todos los elementos que no forman parte del conjunto B. Vamos a usar un poquito otras figuras diagonales para mostrarlo y que no forman parte del conjunto B. Ahorita hacemos la unión de estas dos áreas que son cerradas, y como podemos ver que son las áreas que son principalmente ya rayadas, son iguales. Y aquí en esta forma podemos como si usar las diagramas de Venn para establecer múltiples como si las leyes de la teoría de conjuntos. Y como si ya decimos que si dos conjuntos no tienen la intersección, que nosotros como si podemos decir que como vimos la fórmula para la cardinalidad de conjunto, que es una unión de dos conjuntos, pero porque no tienen una intersección, por eso solo las sumamos cardinalidades de conjunto A y conjunto B, porque la cardinalidad de conjunto de intersección es 0, porque es un conjunto vacío. Pero como si ya, aquí también como si se representan en un diagrama de Venn como si dos como círculos que no tienen ninguna parte de la intersección. Y como si vamos a ver como si un ejercicio que tenemos como si unos conjuntos A, B y C como están demostrados en la figura. Y tenemos que encontrar las fórmulas que nos definen las áreas, la unión de las siguientes regiones, que en el primero es de 4, 5 y 6. Que tenemos que definir unión de que nos definen esta área. Vamos a ver como si ya gráficamente que esta área representa. Se representa unos elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B, pero no pertenecen al conjunto C. Ya lo podemos ver en la forma gráfica. Y de aquí como si ya lo podemos como si escribir que es unos elementos A, unión con conjunto B, pero aquí falta elementos que no pertenecen al conjunto C. Por eso va a ser una intersección con conjunto C complementaria. O de otra forma podemos como si ya, si como nos tocan unas regiones que son bastante complicados, que no siempre podemos verlo muy claro a qué región pertenece, podemos usar otra regla, que principalmente tomamos cada región 4. Para cada región definimos una fórmula. ¿Cuál contiene región 4? Son intersección de conjunto A, conjunto B e intersección de conjunto C complementaria. Y por eso escribimos la región 4. La región 4 corresponde a A intersección B intersección conjunto complementario. La región 5 corresponde a intersección A con B complementario, con C complementario. Y la región 6 corresponde a la
B, intersección con A complementario, intersección con C complementario. Eso es como si podemos como si ver que para cada una de las regiones escribimos así la fórmula y al final ¿qué hacemos? Hacemos una unión. Es A, intersección B, intersección C complementario, entre paréntesis, unión A, intersección B, intersección C complementario, unión y B, intersección A, intersección C complementaria. Ahorita usando las leyes de la teoría de conjuntos podemos simplificar esta expresión y vamos a ver que se va a salir igual a una que está definida por arriba. Es A, unión B, intersección C complemento. Y pues bueno, las otras, como si ejercicios, bueno, les invito para que las prueben a hacer ustedes y como si tienen algunas dudas, como si las podemos resolver, como si ya en la sesión siguiente o en la forma remota, dependiendo de cómo se van. Y como si también, otra como si como demostré con las leyes de Morgan, para demostrar las propiedades de absorción que los demostramos a través de unas transformaciones con otras leyes, pero aquí les como si invito para que les prueben de demostrar a través de los diagramas de Venn. Para que como si. Y otro concepto que también vamos a ver ahorita de los conjuntos es el producto cartesiano. Producto cartesiano, pero si tenemos como dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, que forman subconjuntos de un conjunto universal. Un producto cartesiano o cruz, que se escribe así, con X, se define como un conjunto que contiene pares de A y B, donde A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Como así son los pares. Y aquí tenemos que ver que son los pares ordenados, que, como aquí dice que para la par A y B, y un par C y D, que pertenecen al producto cartesiano de conjuntos A y B. Si el par A y B es igual al par C y D, si y solo si es A es igual a C y B es igual a D. Pues aquí como si ya son, porque son pares ordenados, también como si podemos decir que como A, B no es igual que es BA. Son cosas diferentes. Y también como si ya, como regresando, que podemos ver como si ya las diferencias en las notaciones, que aquí usamos las llaves para definir conjuntos y para definir pares usamos las corcheas. Por eso sí podemos ver que la diferencia, que aquí el orden no importa, y aquí dentro del conjunto el orden sí se importa. Y como sí le comenté, producto cartesiano no es conmutativo, que A producto cartesiano B no es igual a B producto cartesiano A. Son dos cosas diferentes y si tenemos que son dos conjuntos que son finitos, por la regla de producto resulta que la cardinalidad de producto cartesiano es igual a la multiplicación de las cardinalidades de cada uno de los conjuntos. Y aunque decimos que no es siempre cierto, pues bueno, ya hay casos que sí se pueden ser ciertos, pero en la mayoría de los casos no es cierto que unos productos cartesianos, ¿okay? Pero tenemos que sus cardinalidades sí siempre son iguales. Y también como si tenemos que ver que aunque conjuntos A y B son un parte del subconjunto universal, que los elementos del conjunto que es producto cartesiano no necesariamente pertenecen al conjunto universal.
ellos pueden pertenecer al otro conjunto universal que se define más. Y por eso, como si decimos que esta operación no está cerrada sobre el conjunto universal. Y vamos a ver, como si unos ejercicios, que tenemos un A, conjunto A que consiste de elementos A, B y C, y conjunto B que consiste de 1, 2, 3. Y vamos a determinar como si A, producto cartesiano B. Vamos a tomar una definición como si que es un producto, tomamos el primer elemento que es una par A1, como A2, A3, y hacemos los mismos pares con el elemento B. Y así, bueno, ya como si ya lo dejo para que lo complementen. Y aquí vamos a ver que no es una operación conmutativa. Que la B, producto cartesiano A, van a ser los pares 1A, 1B, 1C, 2A. Y sí, de aquí podemos ver muy claro que como si que no son iguales esos conjuntos. Y aquí importa que el orden, que el primero son elementos, como a la izquierda del producto cartesiano tenemos el conjunto A, por eso sus elementos van a ser los primeros en una par. Y también como si hay una notación que es como si el conjunto A cuadrado, que es precisamente igual como A multiplicado por A. Y también como si hay unas notaciones que son A3, la potencia 3, que es producto cartesiano de A multiplicado por producto cartesiano. Que sí son así. Y vamos a ver un poquito de este como ese ejemplo, que va a ser un par, que es A, elemento AA, elemento AB, AC, y así seguimos. Y también hacemos como si un experimento que pues lanzamos una manera 3 veces y cada vez anotamos los resultados que nos salió. Y vamos a ver como si determinar un espacio de muestra para este experimento. Pues principalmente si tomamos como si resultado de un experimento, lo anotamos como A, puede ser caer una cara o un cruz. Pero aquí porque tenemos unos 3 experimentos, por eso tenemos que el espacio muestral M es igual a producto cartesiano A, producto cartesiano A. Y esto nos va a hacer unos pares que es, puede ser que 3 veces cayó cara, puede ser que 2 veces cayó cara y 1 vez cayó cruz. Y como si puede ser precisamente que cayó cara, después cayó cruz, después cayó otra vez cara. Y etcétera, aquí todas las opciones que podemos como si ya demostrar. Y también como si ya representamos un espacio muestral del experimento como un diagrama del árbol. Un diagrama de árbol como si ya se podemos construir en una forma y que tomamos como si el primer valor que nos va a caer una cara, el primer experimento o cruz. El segundo lanzamiento de la moneda nos va a caer una cara o un cruz. Y aquí igual puede caer una cara o puede caer una cruz. Y por el último tenemos que otra vez, y así, bueno, ya seguimos las mismas.
Y aquí como si tenemos que elemento, si lo pasamos por todo, a este nodo se corresponde el elemento que se forma por cara, tres caras, este que forma por dos caras que siguen después con cruz, y así como este elemento se va a corresponder y este va a ser como si una cara que sigue después de dos cruces. Y también como si es una otra forma de representar una como si espacio de muestra del experimento, y también como si otra forma para como si podemos ver el que es un producto cartesiano de dos conjuntos. Y por el último, como si un poquito de decir que es un conjunto potencia. Tenemos un conjunto A que es un subconjunto del conjunto universal. El conjunto potencia, que se denota como el P de A, es la colección de todos los subconjuntos de A. Y para una propiedad, para cualquier conjunto finito A, si tenemos que una cardinalidad del conjunto A es n, que la cardinalidad de conjunto potencia va a ser 2 a la potencia n, porque así cantidad de subconjuntos que existen. Y para precisamente como si ya demostrar que es uno, como si damos un ejemplo, que tenemos presente un conjunto que consiste de manzana, de una pera y un plátano. ¿Cuál es el conjunto potencia? Que el primer conjunto potencia va a tener como un conjunto vacío. Después un conjunto que contiene una pera, un conjunto que contiene un plátano y un conjunto que contiene una manzana. Después como si ya tomamos dos elementos, todas combinaciones de dos elementos, van a ser un conjunto que contiene una pera y un plátano, un conjunto que contiene una manzana y una pera, y un conjunto que contiene una manzana y un plátano. Y al final un conjunto que contiene todos tres elementos, que es un plátano, manzana y pera. Y bueno, vamos a ver cuál es su cardinalidad, que aquí tenemos 3. Que es 3. Y vamos aquí a ver cuál es la cardinalidad del conjunto sigma. ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 elementos. Y vamos a ver que si 2 a la potencia 3 es igual a 8. Y algunos como ejercicios. Como si tenemos un conjunto que consiste de un triángulo, un rombo y un círculo. Y vamos como si ya determinar cuál es el conjunto potencia y la cardinalidad de un conjunto potencia. Pues vamos a hacerlo. Conjunto potencia de A va a tener, es un conjunto que contiene lo siguiente: contiene conjunto vacío, contiene un conjunto que contiene un triángulo, un conjunto que contiene un rombo, un conjunto que contiene un círculo, un conjunto que contiene un triángulo y un rombo, un conjunto que contiene un triángulo y un círculo, un conjunto que contiene un rombo y un círculo, y por el último, un conjunto que contiene un triángulo, un rombo y un círculo. Y como si tenemos que conjunto potencia es un conjunto cuyos elementos son los otros conjuntos. Y bueno, para decir que la realidad del conjunto, ya lo dejo como tarea. Pues con esta, como si ya terminamos la primer tema de conjuntos. No sé si ustedes tienen algunas dudas que les surgieron al momento, que estamos aquí para atenderles ahorita. Si no, vamos a vernos dentro de una semana, como si ya y puedan.
dentro de 2 semanas, sí, dentro de 2 semanas, y allá como si ya pueden como si enviarnos dudas al foro o a nuestros correos o subirlos a la plataforma y vamos a ver como si ya si les atendemos, si unas dudas menores les atendemos allá en la forma inmediata como si en la forma remota, y si son unas dudas como si complicadas les vamos a atender como si aquí dentro de 2 semanas en el clase. Por su tiempo y como si ya nos vemos dentro de 2 semanas. Por cualquier cosa vamos a estar atendiendo sus dudas en la forma remota, en la plataforma. Pues así con muchas gracias por su tiempo y nos vemos en 2 semanas.